Cuando empecé a estudiar diseño en primer año, la primera tarea que nos dio uno de los profesores fue elegir un diseño y convertirlo y mejorarlo. Bien, encontrar un diseño en alguna revista, en algún lugar, donde sea, tomarlo y convertirlo de acuerdo a nuestro criterio como diseñadores de primer año en algo mejor. La mayoría de los compañeros eligieron afiches o cosas por el estilo. Y una de las cosas más importantes que se decían era: ¿por qué no te gusta este y por qué lo quieres cambiar? Porque tiene mucho texto. Esa es una frase que se repetía mucho. Incluso yo la dije. Yo elegí un póster de la misma institución donde yo estudiaba y pretendí, dentro de mis limitadas capacidades, de rediseñar ese póster o ese afiche. ¿Por qué? Porque me parecía que tenía mucho texto. Y el profesor nos dijo algo súper importante. ¿Es algo malo que tenga mucho texto? ¿Es necesariamente algo negativo? ¿Es realmente una cuestión que te impide diseñar bien el hecho que tenga mucho texto? Cuando algo tiene mucho texto, no necesariamente es algo que tú puedas controlar como diseñador. El texto es básicamente la esencia de aquello que se quiera comunicar. Es cierto, hay ocasiones en donde podemos eliminar texto y que ciertos elementos queden implícitos a partir de una imagen, por ejemplo. Eso lo hacen muy bien los pósters publicitarios. Bastante conocidos son los afiches como los que puedes ver en Best Ads of the World o algo así. Ahí hay mucho de esto, en donde hay una imagen súper potente y abajo un pequeño texto que te dice: ahí estaba la idea, ¿cierto? Pero no necesariamente todo tiene que ser así de conciso en cuanto a texto. Por ejemplo, si estás diseñando un diploma, el diploma tiene que tener formalmente ciertos elementos. Si estás diseñando una carta formal, esa carta tiene que tener ciertos elementos. Si estás diseñando un documento que van a ser las bases para un concurso, pues bien, ese texto tiene que estar ahí. No puedes simplemente decirle a la persona que escribió las bases: oiga, bórrame un par de párrafos acá porque esto está muy largo, no va a quedar bonito. No. Entonces ahí es donde entra lo que conversábamos al principio con respecto a las limitaciones. Dentro de esta situación en donde tienes mucho texto, utilizar tu creatividad para, a pesar de tener mucho texto, sacar un buen diseño o aprovechar ese mucho texto para construir algo interesante. Y este es un desafío al que me encontraba casi todos los días cuando trabajaba en un periódico. Un periódico básicamente es un montón de texto en donde hay que diagramarlo de alguna forma interesante. Y ahí llegué a varias soluciones bien interesantes. Obviamente hacerlo todos los días no podía ser algo genial todos los días, pero de pronto pasaban cosas interesantes, como por ejemplo tener todo el texto agrupado en 4 columnas acá, y acá tener un texto súper grande y sin foto. Y eso funcionaba bastante bien. O tener de pronto el texto arriba y el título abajo. En ocasiones me aceptaban estas ideas, en ocasiones no, pero hay que aprovechar esas oportunidades o esas situaciones para sacar lo mejor de uno y dejar que la creatividad te permita crear piezas interesantes a partir de esas limitaciones, como por ejemplo el tener mucho texto. Como el, por ejemplo, estar trabajando en una publicación en donde solo se va a imprimir a un color. O estar trabajando para... vaya uno a saber cuáles pueden ser tus limitaciones. Pero en fin, de eso se trata. Bien, aprovechar las limitaciones para sacar lo mejor de nuestra creatividad.